En la Biblia, hay momentos terribles dignos de películas de horror y gore. Tenemos genocidios, violaciones, canibalismo y abortos. Encontramos en esta auténtica joya del séptimo arte, sin contar el pillaje, el saqueo, el abuso de menores, y también permite a la esclavitud, como la venta de su propia hija como esclava sexual, Éxodo 21, 1, 11, el abuso infantil, Jueces 11, 29, 40 y Isaías 13, 16, y ataques a los bebés contra las rocas, Oseas 13, 16 y Salmos 137, 9. Estos son unos ejemplos de las cosas raras que uno puede encontrarse leyendo la Biblia. La muerte de Sísara. Extraído de Jueces 4, 20, 22. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. La mutilación de 42 niños. Extraído de Reyes 2, 2, 23, 24, Reyes 4 si leen la Vulgata. Uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia cuenta la historia de Elías, un hombre sabio, pero desgraciadamente calvo. Un día Elías se encontraba realizando una larga caminata de Betel, cuando es atacado por un grupo de niños que se burlan de él, llamándolo cabeza calva. Pero Elías les hace frente y los maldice en nombre del Señor, y al instante dos osas emergen de un bosque cercano y mutilan a los 42 niños hasta la muerte. Moraleja: no te burles del profeta de Dios. La trágica historia de las embarazadas de Samaria. Extraído de Oseas 13, 16. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo, y a las embarazadas les abrirán el vientre. La escritura en la pared. Extraído de Daniel 5, 1, 6. 5:1 El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. 5:2 Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 5:3 Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 5:4 Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 5:5 En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 5:6 Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar era el rey de Babilonia hasta el 539 a.C., cuando los persas conquistaron Babilonia, y lo asesinaron. La Biblia explica que esto fue un castigo de Dios contra Belsasar por su blasfemia sin sentido, sobre todo por beber de los vasos que su padre había robado del templo de Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, Dios arruina su celebración cuando sus dedos aparecen de la nada y en perfecto silencio empieza a dibujar palabras en arameo en la pared. Solo Baltasar puede ver los dedos, y se horroriza al instante. Se acabó la fiesta. Una historia muy inquietante. Extraído de Jueces 19, 22, 30. Dentro de la Biblia, de vez en cuando encuentran historias tan horribles, que uno debe preguntarse cuál es su propósito. No solo es esta historia totalmente extraña, sino que también es absolutamente repugnante. Un hombre y su concubina están vagando por las calles cuando deciden a buscar refugio para pasar la noche, y encontraron un hombre lo suficientemente bondadoso para alojarlos en su casa.
Esa noche, sin embargo, un grupo de hombres llamaron a la puerta y demandaron que les entregasen al huésped para que pudiesen tener relaciones sexuales con él. El propietario no está dispuesto a dejar que su huésped masculino fuese violado y así ofrece a su hija virgen en su lugar. Sin embargo, esto todavía no es suficientemente bueno para los hombres, así que el dueño les ofrece la concubina de su huésped y los hombres la aceptan. Los hombres violan brutalmente a la mujer y la dejan en la puerta donde se desangra hasta morir. Y si eso no es suficiente, cuando es encontrada por su marido, la corta hasta en 12 piezas y las envía a cada una de las 12 tribus de Israel. Una historia de amor. Extraído de Samuel 18, 25-27. En esta escena David le enseña cómo hacer feliz al suegro para conseguir a la chica de sus sueños. Sin ser una escena de terror en estricto rigor, esta es una de las perlas de humor negro de la Biblia. Esta historia ocurrió cuando Saúl era el primer rey de Israel. Este rey sentía celos de David. Para evitar que éste tomara como esposa a su hija le puso un reto casi imposible. David cumple con el reto, lo que demostró que el Dios Jehová estaba con él. Curiosamente este Dios Jehová había elegido a Saúl como rey. ¿Qué elecciones y apoyos tan raros los de Jehová? No. Como sea, la historia es la siguiente. Joven y enamorado, David quiere desesperadamente casarse con la hija de Saúl, Mical, y le ofrece cualquier cosa que Saúl desee para que le permita casarse con ella. ¿Qué podría posiblemente Saúl querer? ¿Dinero? ¿Un voto de amor? No. Saúl quiere prepucios. 100 para ser exactos. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Si quieres a mi hija, usted va a tener que encontrar 100 prepucios para mañana. David encuentra esto extraño, pero vuelve a recordar lo atractiva que es la chica, por lo que sale y mata de 200 hombres, y recoge sus prepucios. Entonces, recuerda que solo necesita 100 prepucios. Ops. Bueno, tal vez si entrega el doble de prepucios, Saúl estará doblemente impresionado. De hecho es así y entrega a la mano de su hija a David. Lo mejor del cuento es que le piden 100, y él entrega 200. Muy enamorado el hombre, o un poquitín distraído. Salvado por un pellejo. Extraído de Éxodo 4, 24-26. Continuando con la fascinación de la Biblia con todas las cosas sobre el prepucio, tenemos la extraña historia de Dios tratando de matar a Moisés porque su hijo no está circuncidado. Dios está a punto de destruir a Moisés cuando su esposa Séfora saca una piedra, y rápidamente corta el prepucio de su hijo, arrojando el fragmento de la piel con sangre a los pies de Moisés. «Tú eres mi esposo de sangre», grita Séfora con la piedra en una mano y el niño en la otra. Dios, claramente aterrado por esta mujer, retrocede y Moisés se salva. El Valle de la Matanza. Extraído de Jeremías 19, 6, 9. Jehová promete genocidio a Tofet es una muestra más del infinito amor de Dios, con un toque de canibalismo. Por tanto, dice Jehová, he aquí que vendrán días cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle de Ben-Hinnom, sino Valle de la Matanza. En este lugar anularé el consejo de Judá y de Jerusalén. Los haré caer a espada delante de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Daré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Convertiré a esta ciudad en horror y rechifla. Todo el que pase por ella quedará horrorizado y silbará por causa de todas sus plagas. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. En el asedio y en la angustia con que les angustiarán sus enemigos y los que buscan sus vidas, cada uno comerá la carne de su prójimo. La noche de los muertos vivientes. Extraído de Isaías 26. 19, 20, Zacarías 14, 12 y Mateo 27, 52, 53. Isaías 26. 19, 20. 19. Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo. Porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. 20. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones. Cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. 21. Porque he aquí, el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados.
Isaías 28, 18, 19. 18. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis aplastados por él. 19. Cada vez que pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Y será terrible espanto, entonces entenderás el mensaje solo traerá terror. La palabra Seol viene del hebreo y se refiere al sepulcro, y si fuera poco, en el Nuevo Testamento Mateo reportó esto al mejor estilo de George A. Romero. Los cadáveres revividos de algunas personas salieron de sus tumbas y salieron a la calle. Mateo 27, 52, 53. 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. No sé qué intención pudo haber tenido Mateo al relatar esta escena, tipo thriller. Por último tenemos a Zacarías, nos cuenta una grotesca historia de una plaga que hace a que la gente pareciera auténticos muertos vivientes, es la siguiente. Zacarías 14, 12. 12. Esta será la plaga con que Jehová golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén. Hará que se pudra su carne, aun estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en sus bocas. Comida exótica. Extraído de 2 Reyes 6, 26, 29. Sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer gritó diciéndole: «Socórreme, oh mi señor el rey». Él dijo: «Si no te socorre Jehová, ¿de dónde te he de socorrer yo? ¿De la era, o del lagar?». El rey añadió: «¿Qué quieres?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: entrega tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella: entrega tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Masacre caníbal. Extraído de Deuteronomio 28, 53, 57. Las maldiciones a la desobediencia del libro de Deuteronomio son fuente inagotable de horror, pero esta parte se lleva el premio al sadismo del dios tribal Yahvé. En el asedio y en la angustia con que te angustiará tu enemigo, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te haya dado. Aun el hombre más tierno y acostumbrado a los deleites en medio de ti mirará malévolamente a su hermano, a su amada mujer y al resto de sus hijos que queden, para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se comerá. Porque nada le habrá quedado, debido al asedio y a la angustia con que te angustiará tu enemigo en todas tus ciudades. También la mujer más tierna y acostumbrada a los deleites en medio de ti, que nunca probó asentar la planta de su pie sobre el suelo a causa de su delicadeza y de su ternura, mirará malévolamente a su amado marido, a su hijo y a su hija. Hasta la placenta que sale de entre sus piernas, y los hijos que dé a luz, se los comerá a escondidas, debido a que faltará todo por causa del asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. El sacerdocio sangriento. Extraído de Levítico 10, 1, 3. Al mejor estilo Carrie tenemos la historia, Levítico 10, 1, 3, la verdad más grande que conocen los cristianos es el célebre versículo de 1 Juan 4,8 Dios es amor, no es raro que repitan lo irracionalmente que cualquier situación o acción inmoral, criminal o abusiva, que demuestre una furia irracional y sanguinaria en oposición absoluta a ese gran amor que supuestamente caracteriza al Dios, en el que creen, pero ya hemos comprobado en varias oportunidades que ese amor de Dios se manifiesta muchas veces en forma de masacres y crueldades. Una vez revisados los asesinatos de Dios, vemos un par de ellos que de verdad sorprenden, no solo por lo increíblemente caprichoso y ridículo que puede ser Dios al aplicar su furia asesina, sino también por la identidad de las víctimas. Los hijos de Aarón en la ceremonia para ordenar a los sacerdotes y consagrar el tabernáculo, Moisés instruyó a Aarón para montar terneros, carneros, una cabra, una oveja, un buey, y una ofrenda vegetal como sacrificios. 8:4. Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. 8:5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. 8:6.
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. 8, 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. 8, 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. 8, 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 8, 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. 8, 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. 8, 15. Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar. Y echó además sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. 8, 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. 8, 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. 8, 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 8, 19. Y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. 8, 20. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. 8, 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 8, 23. Y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 8, 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. 8, 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 8, 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. 8, 32. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. 8, 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Como pudieron leer en los versículos de la Santa Biblia, la ceremonia de sacerdocio de Aarón y sus hijos fue una verdadera fiesta de sangre y fuego, una carnicería en plenitud. ¿Cómo puede Dios permitir semejante salvajada? ¿Por qué Dios se siente satisfecho al bañar de sangre a unas personas? ¿Es necesaria toda esta fiesta sanguinolenta? Pero si veo que hacen ritos paganos como los satánicos y se horrorizan, pero leen este pasaje y ni frío les da. Dios de los ejércitos en el día de su ira. Extraído de Isaías 13, 18. Yahvé, Jehová o simplemente Dios de los ejércitos se originó como un dios de guerra en Edom o Midian como Jehová Sebaot para aquellos que creían que la Biblia condenaba el aborto. Sin más preámbulos, en Isaías 13, 18. Por eso haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar, a causa de la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Como gacela acosada y como rebaño que no tiene quien lo junte, cada cual mirará hacia su propio pueblo, y cada cual huirá a su propio país. Todo el que sea hallado será atravesado, y todo el que sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante sus ojos. Sus casas serán saqueadas, y sus mujeres violadas. He aquí que yo incito contra ellos a los miedos, que no estiman la plata ni desean el oro. Sus arcos desbaratarán a los jóvenes. No tendrán misericordia del fruto del vientre, ni sus ojos tendrán lástima de los hijos. Apuesta con el diablo. Extraído de Job, capítulos 1, 2, y 38, 42.
En este caso, Dios hace una apuesta con Satanás. Satanás en hebreo significa acusador, similar a un abogado judicial, que entra un día en el cielo con los demás ángeles. Esto ocurre después de la guerra en el cielo. Es Dios quien provoca a Satanás a una apuesta que Dios sabe de antemano que va a ganar, y que Job es el mejor, y el más piadoso hombre en la tierra y que no maldecirá a Dios. Satanás afirma que Job vive una dulce vida, por lo que Dios permite que Satanás le quite todas sus preciadas posesiones a Job, inclusive sus hijos, sus rebaños de ovejas. Y su propiedad es robada por enemigos cercanos, y sus hijos son aplastados por un viento que se derrumba su casa. Job se niega a maldecir a Dios. Así que Dios se lo frota en la cara a Satanás, sabiendo muy bien que Satanás simplemente subirá la apuesta. Entonces Dios le permite que torture el cuerpo de Job por todas partes con forúnculos y llagas, pero sin matarlo. Todo esto está apenas en los 2 primeros capítulos. La mayor parte del resto del libro es una diatriba larga por parte de Job, interrumpido de vez en cuando por las argumentaciones de sus amigos en contra del juicio de Dios. Job nunca, ni una vez, maldice a Dios, pero exige una explicación de parte de Dios y le pregunta una y otra vez, ¿por qué me has hecho esto a mí? En los capítulos 38 al 42, Dios finalmente aparece y le responde en una especie de tormenta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Dios explica a Job en una larga diatriba que él creó todo lo existente, incluyendo al mismo Job, y que no tiene que acatar las normas, ya que fue él mismo quien creó las reglas. Hombre debe hacer lo que Dios le ordena. Al final, ya que nunca Job en realidad maldijo a Dios, Dios recompensa su fe y obediencia al darle el doble de todo lo que había tenido antes, y la bendición a ella su esposa con 3 hijas y 7 hijos, el mismo número que antes. Dios ayuda a los malos perdedores. Extraído de Jueces 14, 11, 19. Dios ayuda a Sansón, mató a 30 hombres, porque perdió una apuesta. En Jueces 14, 11, 19, Sansón pierde una apuesta de 30 conjuntos de ropa. El Espíritu de Dios viene sobre él y él mata a 30 hombres para robar su ropa y pagar la deuda. El perturbador asesinato de un hombre. Extraído de Isaías 13, 13, 18. Dorothy Parker, poetisa norteamericana, se hizo famosa por declarar una vez que su periquito se llamaba Onan por tirar su semilla. Sin duda Onan es todo un personaje cuyo nombre dio paso a su propio neologismo. Onanismo, un término arcaico para la masturbación. Básicamente, Dios mata a Er. ¿Por qué? Realmente no hace falta averiguarlo. Sin embargo, el padre de Er, Judá, ha dado a Onán el derecho, más aún, el deber, de tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano muerto. Onán, un poco aprensivo al principio, pero está de acuerdo en seguir adelante con este plan bizarro para crear un heredero legítimo a Er. Él comienza a tener relaciones sexuales con la chica, pero en el último momento decide retirarse y derramar su semilla en el suelo. Dios molesta tanto que decide matar a Onán también, y por lo tanto no hay heredero. Aunque la historia no indica que Onán se masturbó. La lapidación del pobre leñador. Extraído de Números 15, 32, 36. 15, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. 15, 33. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación. 15, 34. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. 15, 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Dicho y hecho. 15, 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. La historia es corta y atroz. Una persona tuvo la infinita maldad y desprecio a Dios que osó hacer algo que sin ninguna duda merecía la muerte: recoger unos trozos de madera. Tragicómica historia de Uza. Extraído de 2 Samuel 6, 1, 8 y 1 Crónicas 13, 7, 11.
Este señor llamado Uza, tocó el arca de Dios para evitar que cayese al suelo porque los bueyes se tropezaban. Y ¡za! Dios lo fulminó al instante. 6, 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 6, 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza, hasta hoy. Confirmado. Dios mató a un hombre porque sostuvo su arca para evitar que se cayera. Cómo violar mujeres cautivas. Extraído de Deuteronomio 21, 10. Cuando salgas a la guerra contra sus enemigos y el Señor, tu Dios, los entrega en tu mano, para que usted tome cautivos, si ves a una mujer gentil entre los cautivos y te enamoras de ella que usted desea tener como esposa, es posible llevarla a su casa. Pero antes de que pueda vivir allí, ella debe afeitarse la cabeza y se cortará sus uñas y dejar a un lado el atuendo de su cautiverio. Después de que ella ha llorado a su padre y a su madre por un mes completo, es posible tener relaciones con ella, y serás su marido y ella será tu mujer. Sin embargo, si más adelante se pierde el gusto por ella, usted deberá darle su libertad, si lo desea, pero no la venderás o esclavizarás, ya que estaba casado con usted por obligación. Una vez más Dios aprueba violación forzada. Lección de obediencia. Extraído de Deuteronomio 25, 11, 12. 11. Si un hombre está peleándose con su hermano, y la mujer de uno de ellos se acerca y, para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a este por sus partes, 12. Tú le cortarás a ella la mano sin piedad. Un divino trasero. Extraído de Éxodo 33, 23, Biblia. King James. Es un gran día para Moisés. Él finalmente va a encontrarse con Dios cara a cara y está emocionado con anticipación. Pronto llega el momento y Moisés se posiciona sobre una piedra dispuesto a ver al mismo Creador divino. Pero Dios se echa atrás a última hora alegando que ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Sin embargo, él tiene una solución. Él dejará que Moisés le dé una mirada a su parte trasera. Quitaré mi mano, y verás mis partes traseras. Pero mi cara no se verá. Moisés debe tener el corazón destrozado. Fue con la esperanza de ver el rostro de Dios, no el trasero. Imaginemos cómo se lo explica a su mujer. Cariño, ¿has visto el rostro de Dios? No del todo, sin embargo le di una gran mirada a su culo. Moisés probablemente durmió solo esa noche. Moraleja. Dios trabaja de misteriosas maneras. La higuera desobediente. Extraído de Mateo 21, 19. Marcos 11, 13, 14. Así, Jesús camina por Betanía y se siente un poco hambriento. Se encuentra con una higuera, pero desgraciadamente es estéril, ya que es la temporada baja para los higos. Molesto, Jesús exige a la higuera que le dé frutas. Sin embargo, la higuera no responde, es un árbol, así que Jesús, en un acto de inusitada temeridad, maldice a la higuera y esta muere. Esta historia es bizarra por muchas razones, pero principalmente por lo insignificante que es, y cómo Jesús parece reaccionar con tanta dureza. Ok, así que tiene hambre, y todos nos ponemos un poco irritables cuando tenemos hambre. Pero vamos, la higuera no había hecho nada malo. Esto simplemente parece ser un abuso de poder, pero si multiplico pescados, ¿qué tan difícil es multiplicar higos? Taumaturgo más rarito. Extraído de Lucas 14, 26. Marcos 8, 23 y Marcos 7, 33. Marcos 7, 33, para sanar a un sordo y tartamudo, cerca del mar de Galilea, la gente le rogó a Jesús que le pusiera la mano encima. Eso habría bastado para sanar al enfermo. Pero Jesús, en vez de hacer eso, prefirió tomar al enfermo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y gimió Jesús. Sea abierto y quedó sanado el varón. Marcos 8, 23, en Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase, igualito que en el caso anterior. Y ahí también Jesús prefirió salir de la aldea con el ciego, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y una segunda vez sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Perdió los pechos pero no el himen. Extraído de La leyenda dorada por Santiago de la Vorágine. Santa Águeda, tal como la diosa griega Artemisa se mantuvo virgen, ella fue una virgen y mártir según la tradición cristiana que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo. El emperador Decio, el procónsul de Sicilia, Quintianus, rechazado en sus avances por la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo, en venganza por no conseguir sus placeres la envía a un prostíbulo, regenteado por una mujer llamada Afrodisia, donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los senos. Curiosamente solo podía regenerar una y otra vez su himen pero no sus senos. Se la ha representado en el martirio, colgada cabeza abajo, con el verdugo armado de tenazas y retorciendo su seno. También sosteniendo ella misma unas tenazas en la mano y un ángel con sus pechos en una bandeja, o ella misma portando una bandeja o plato con sus senos cortados. Sexo y muerte. Extraído de Hechos reales y vida del Papa Juan XII. El Papa Juan XII era bisexual y forzaba a jóvenes a tener relaciones sexuales delante de todo el mundo. Disfrutaba viendo a perros y burros atacar a las jóvenes prostitutas. Organizó un burdel y cometió incesto con su media hermana de 14 años. Raptaba peregrinas en los caminos a lugares santos y ordenó a un obispo en un establo. Cuando el cardenal le recriminó, lo mandó a castrar. Un grupo de predados italianos, alemanes y franceses lo juzgaron por sodomía y fue declarado culpable de incesto y adulterio. Se dice que a sus 16 años, fue acusado de acostarse con sus 2 hermanas y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados. Descrito por un historiador de la Iglesia como la escoria misma, murió a los 27 años, cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, le descubrió infraganti y le destruyó el cráneo con un martillo. En efecto, Juan XII murió el 14 de mayo de 964, según parece asesinado por un marido que había sorprendido al Papa en el lecho de su mujer. Otra versión dice que murió de apoplejía en pleno acto sexual. El Papa Guerrero y su predecesor. Extraído de Hechos reales / vida del Papa Julio II y Papa León X. Julio II es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Fue también el primer papa que contrajo el mal francés, la sífilis, de prostitutos de Roma. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubiertos de úlceras de la sífilis. También se le conoce como el Papa Guerrero por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Después de que Julio II murió de sífilis en 1513, llega el Papa León X, a quien le encantaba organizar bailes, donde los invitados eran solamente cardenales y donde jóvenes de ambos sexos aparecían con el rostro cubierto y el cuerpo desnudo. El Papa gustaba de los chicos jóvenes, a veces vestía de mujer y adoraba el alcohol. Cuando fue elegido tenía dificultad para sentarse en el trono, debido a las úlceras anales de las que sufría, después de largos años de sodomía, escribe Frattini. Estos y otros excesos llevaron a Lutero a publicar sus 95 tesis, lo que le valió la excomunión 1521. León X murió de sífilis a los 46 años. Violó a una monja y lo declaran como santo. Extraído de Hechos reales y vida del Papa Sixto III. Obsesionado con las mujeres más jóvenes, fue acusado de violar a una monja en una visita a un convento cerca de Roma. Mientras oraba en la capilla, el Papa elegido en 432, pidió ayuda de 2 novicias. Violó a una, pero la segunda se escapó y lo denunció. En la corte, Sixto III se defendió, recordando la historia bíblica de la mujer sorprendida en adulterio. Acto seguido, los más altos miembros eclesiásticos se reunieron para condenar al Papa violador, no se atrevieron a tirar la primera piedra y el asunto fue cerrado. De hecho, Sixto III fue canonizado después de morir. Siguiendo los ejemplos bíblicos. Extraído de Génesis 16 y 21 y vida del Papa Clemente VI y período de la pornocracia.
Cuando Abraham llega a Egipto, convencido de que no existe en la tierra mujer más hermosa que la suya, una anciana de 65 años, le dice a esta que no mencione que es su esposa, sino que se presente como su hermana. Efectivamente Sara era su hermana y su mujer, como él dice, para que me vaya bien por causa tuya. Los egipcios, al verla, se quedan maravillados por su extraordinaria belleza y el faraón decide tomarla para sí, porque entre todas las jóvenes egipcias no existe ninguna tan bella como la vieja y arrugada Sara. Por otro lado, a Abraham le importó poco que el faraón tuviera sexo con su mujer, que además es su hermana por vía paterna, y no le importa porque gracias a que es tomado como el hermano de la querida del faraón, se le obsequia con multitud de camellos, ovejas, vacas, asnos, siervos y criadas. Dicho de otro modo, Abraham prostituye a su anciana mujer. Jehová no ve nada malo en este hecho y se le puede recordar a Abraham como un proxeneta en la Biblia. Génesis 16 y 21, Abraham toma a la esclava Agar como concubina. En 1342, con Clemente VI llega a la iglesia Juana de Nápoles, su amante favorita. El Papa compró un burdel respetable, solo para los miembros de la curia. Un negocio, según los documentos de la época, hecho por el bien de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en proxeneta de las prostitutas de Avignon, a las que cobraba un impuesto especial, y tuvo la idea de dar, 2 veces a la semana, audiencias exclusivamente a las mujeres. Recibía a sus amantes en una habitación a pocos metros del espacio en el cual los verdugos de la Inquisición hacían su trabajo. Siglos IX y X, rebautizado años más tarde como pornocracia, fue uno de los más oscuros y en el que la prostitución en el Vaticano era un hecho. La senadora Teodora fue amante, madre, abuela y mentora de un buen número de papas, lo mismo que su hija Marozia, quienes entre las dos hicieron y deshicieron en los entresijos del Vaticano, existiendo algunas crónicas que describen la época y el lugar como el reinado de las prostitutas. Se pueden observar con todo lujo de detalles relatos gráficos sobre cómo eran las fiestas y orgías que se organizaban en el Vaticano, a las que asistían desvergonzadas prostitutas que bailaban y deleitaban a los presentes, para finalmente yacer con todos ellos. Sodomizaba animales. Extraído de un libro Eric Fratini y los papas y el sexo. Benedicto IX llegó a papa en 1032 a los 11 años. Bisexual, sodomizaba animales y fue acusado de brujería, satanismo y violaciones. Invocaba espíritus malignos y sacrificaba vírgenes. Poseía un harén y tuvo relaciones sexuales con su hermana de 15 años. Gustaba, de hecho, de verla en la cama con otros hombres. Le gustaba ver cuando practicaba sexo con hasta 9 amigos, mientras bendecía la unión, escribe Eric Fratini. Invitó a los nobles, soldados y vagabundos a orgías. Dante Alighieri consideró que el pontificado de Benedicto IX fue el momento en que el papado alcanzó su nivel más bajo de degradación. Benedicto IX, cansado de tanta misa, renunció para casarse con una prima que abandonaría más tarde. Violó a sus hermanas y 300 monjas. Extraído de Hechos Reales y Vida del Papa Juan XXII. Juan XXII no aparece en la lista oficial de los papas y acabó preso en 1415. El antipapa conseguía dinero al recomendar vírgenes de familias adineradas a conventos importantes. Pero las violaba antes de que se fueran. Él tenía un séquito de 200 mujeres, muchas de ellas monjas. Creó un impuesto especial para las prostitutas de Bolonia. Tuvo relaciones sexuales con 2 de sus hermanas. Se defendió, diciendo que no las penetraba y que por lo tanto no cometió ningún pecado. Fue juzgado bajo la acusación de 70 delitos de piratería, asesinato, violación, sodomía e incesto. Entre otros hechos, el tribunal consideró como un hecho que el Papa tuvo sexo con 300 monjas y que violó a 3 de sus hermanas. Fue depuesto de su cargo y arrestado. Regresó al Vaticano, años más tarde, como un cardenal. Forzada a casarse con su violador. Extraído de Deuteronomio 22, 28, 29, y Hechos Reales. Jóvenes obligadas a contraer matrimonio. Deuteronomio 22, 28, 29, si un hombre es sorprendido en el acto de violar a una mujer joven que no participe, debe pagar 50 piezas de plata a su padre. Entonces él debe casarse con la joven porque él la violó, y a él nunca se le permitirá divorciarse de ella. En Marruecos una niña de 14 años es obligada a casarse con su violador.
Pancho Villa, en México, hizo lo mismo cuando alguien de su tropa violó a una mujer, los obligó a casarse, él se puso contento y ella no lo podía creer. Lo que no sabía es que después de casarse lo mandó a fusilar para que la viuda tuviera una pensión de por vida. Una mujer afgana llamada Gulnaz no solo tuvo que sufrir la pesadilla de la violación, sino que además fue condenada a 12 años de cárcel por ello, cuenta la cadena CNN, que habló en exclusiva con la víctima en Kabul. El increíble fallo recayó sobre una joven de 21, quien 2 años antes fue abusada sexualmente por el marido de su prima y, fruto de ese sometimiento, concibió una nena. Lo insólito del hecho es que si la chica quiere evitar la cárcel, deberá casarse con el agresor. Gobierno municipal de Tarija sentenció de manera unánime, resolvió dar 15 años de prisión a un joven taxista de aproximadamente 22 años, quien fue acusado por el delito de violación a una menor de 13 años, hecho registrado el año 2010, pero los familiares obligaron a la víctima que se case con su agresor sexual. Deuteronomio 20, 10, 14, al acercarse a una ciudad para atacarla, primero ofrecer a su pueblo condiciones de paz. Si aceptan los términos y abrieron las puertas para usted, entonces todas las personas en su interior le servirán en el trabajo forzoso. Pero si se niegan a hacer la paz y se preparan para luchar, debe atacar la ciudad. Cuando el Señor, tu Dios, lo entrega a usted, matar a todos los hombres del pueblo. Pero usted puede mantener por sí mismos todas las mujeres, los niños, el ganado y otros despojos. Usted puede disfrutar el botín de tus enemigos, que Jehová tu Dios te ha dado. También en Éxodo 21, 7, 11, Números 31, 7, 18 y Zacarías 14, 1, 2, pasa algo similar. Las sabias palabras de un senador del estado de Alabama. La gente que siente un amargo odio hacia la esclavitud, obviamente siente odio amargo contra Dios y su palabra, porque rechazan lo que Dios dice y abrazan lo que dicen meros seres humanos acerca de la esclavitud. Este pensamiento humanista es el que abrazaron los abolicionistas. Charles Davidson, senador del estado de Alabama, Estados Unidos 1996. Las mujeres no deben ser educadas. Extraído de 1 Corintios 14, 34, 35 y en la opinión de San Agustín de Hipona. 1 Corintios 14, 34, 35, hagan como se hace en todas las iglesias de los santos. Que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra. Que estén sometidas como lo dice la ley, y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. San Agustín de Hipona: las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias elecciones en los santos varones. Leo Ayatius y el santo prepucio de Jesús. Extraído de Creencia del teólogo católico Leo Ayatius. Jesús, al ser judío, fue circuncidado como lo indica la tradición judía. Debido a ello, algunos discutieron que cuando Jesús ascendió al cielo con su cuerpo físico, después de la resurrección, lo hizo sin tal mutilación. Por otro lado, hubo otros que decían que su prepucio se quedó en el mundo. Muchas iglesias, en Europa y sobre todo en Francia, afirman tenerlo. Así, la teoría de que el prepucio se fue con su dueño al cielo generó una interesante aunque descabellada historia. Durante del siglo XVII el académico y teólogo católico Leo Ayatius, en discusión acerca del prepucio de nuestro Señor Jesucristo, especuló con que el santo prepucio había ascendido al cielo al mismo tiempo que Jesús, y se había convertido en los anillos de Saturno, que acababan de ser descubiertos. Los santos más raros. San Antonio el Grande, 251-356. Cuando tenía 18 años, sus padres murieron y quedó a cargo de su hermana menor. Abandonó a su hermana en un convento, donde donó todos los bienes de sus padres, incluida la parte de su hermana. San Hilarión, aprox. 291-371. Devoto ermitaño del desierto que nunca llevaba ropas y creía mucho en los ayunos religiosos. Santa Edwidge, 1174-1273. Era una mujer casada que, como detalle de humildad, gustaba de andar descalza.
Su esposo se sentía tan avergonzado por el espectáculo que le compró un par de zapatos y le ordenó que nunca más apareciera en público sin ellos. Desgarrada entre la convicción religiosa y sus votos matrimoniales, interpretó literalmente las instrucciones del marido. San José de Cupertino. Es el patrón de los pasajeros de avión, pilotos y astronautas. Santa Bárbara. Patrona de todo lo que explota. Nos acordamos de ella cuando truena porque su padre, después de decapitarla al enterarse que se había hecho cristiana, murió alcanzado por un rayo. Por eso se le encarga ser patrona de la artillería, contra el fuego, el hundimiento de minas y los explosivos. San Friard. Patrón contra el miedo a las avispas. San Magno de Fusen. El patrón contra las malvadas orugas. Santa Clara de Asís. Patrona de los guionistas de televisión. San Simeón Salus, el loco, el patrón de los titiriteros. Corría por su pueblo con un perro muerto atado al cuerpo, que le lanzaba nueces a las velas de la iglesia para apagarlas, que se dedica a escandalizar a una vecina desnudándose en su habitación y que deja bizcas a las mozas demasiado voluptuosas para que no sean tan atractivas. Su patronazgo viene porque se dedicaba a contar historias moralizantes con muñecos. San Julián, el hospitalario. Patrón de los homicidas. Aunque también es patrón de cosas mucho menos estimulantes como de los juglares, payasos, hoteleros, barqueros y peregrinos. San Julián es el patrón de los homicidas porque un día, al volver de caza, se encontró a una pareja en su cama y pensando que eran dos adúlteros, los mató, pero luego resultaron ser sus padres que habían ido a visitarle. Solo queda decir benditos sean los homicidas y los parricidas. San Patricio. Patrón de los que sufren ofidiofobia. No solo pican, también fueron las que convencieron a Eva a comer el fruto prohibido. San Columbano. Patrón de los motoristas. San Rausino. Patrón de los invencibles. San Teodoro Siqueota. Patrón contra la lluvia y para pedir la lluvia. Si de Santa Bárbara nos acordamos cuando truena, de San Teodoro de Siqueón nos podemos acordar cuando llueve y cuando no llueve. San Isidoro de Sevilla o San Emilio. Patrón de Internet. San Guinefort, fue un perro lebrel que vivió en la Francia del siglo XIII, y sería objeto de devoción como santo después de muerto. Su santidad no fue reconocida por la Iglesia Católica. La extraña opinión o creencia de Gorot y León. Extraído de La creencia de Gorot y León y 2 Samuel 24, 1, 1 Crónicas 21, 1. Según Gorot y León, el hecho de que Jehová es Satanás está confirmado en 2 Samuel 24, 1, y 1 Crónicas 21, 1. 12. El primer pasaje dice: Y otra vez la furia del Señor se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos y dijera: Ve a contar a Israel y a Judá, mientras el segundo narra a la inversa que Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contara a Israel. Al leer la Biblia vemos que los actos más deleznables, los deseos más viles, las amenazas más horrorosas, vienen de ese Dios de amor. Pero siendo Jehová el creador de todo, como asegura la tradición cristiana, es acertado pensar que la misma maldad es obra suya. Los actos más horrendos tienen su origen y creación en su misma esencia. La perfección que se le atribuye estaría entonces en el cumplimiento de esta teoría, en la polaridad que poseemos los seres humanos. El bien y el mal conviven en nosotros. Al final estamos hechos a su semejanza. Prueba de lo anterior es Deuteronomio 28, 15, el libro escrito por Moisés. En él abundan toda serie de tragedias, horrores y amenazas extraídas de esa parte malvada que habita en Jehová. Dice: Y si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y a continuación se enumeran los actos más horrorosos y perversos que pudieran decirse y acontecer. Por si fuera poco, queda claro que será Jehová quien las acometerá. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Deuteronomio 28, 18. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, y con añublo. Deuteronomio 28, 22. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Deuteronomio 28, 30. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día. Deuteronomio 28, 32. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Deuteronomio 28, 53.
Eso fue todo amigos, gracias por ver el video, se despide Muruo Igra.